Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años en el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en tu tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que partimos ¿no nos une con Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A continuación vamos a escuchar un himno maravilloso escrito por Santo Tomás de Aquino, que es la secuencia de este día. Que nuestra alabanza es
Dios
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede darnos éste a comer de su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estimados hermanos en casa, pueden sentarse por un momento. No voy a hablar mucho. La razón es muy sencilla. Hay fiestas tan grandes, tan importantes, que las palabras no pueden abarcar. Hay veces que por decir muchas palabras o por la emoción que uno puede tener, podemos a veces oscurecer más el misterio. Solo quisiera enfatizar en esta ocasión algunas cosas que a nosotros nos suceden. Y la razón es porque lastimosamente, ¿verdad? Espero no ofender a nadie, pero como cristianos católicos, nosotros sabemos, creemos que Cristo, el mismísimo Cristo, con su cuerpo, con su alma y como su divinidad, como se suele decir, está en esas apariencias de pan y vino. El problema es que lastimosamente solo lo sabemos como intelectualmente, pero a la hora de creer, pues yo observo pues en una generalidad, no por supuesto en todos, pero sí en muchos, que a la hora de la verdad parece que no logramos creer todavía en que Jesucristo está realmente presente. Y como digo, y peor en el momento en el que estamos actualmente, es un momento en el que se hace, digamos, del intelecto o de la inteligencia un Dios. Por ejemplo, escuchen cómo decía uno de los versos del maravilloso himno que hemos cantado con la ayuda de Dios. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Y luego en la segunda parte de ese verso número 6 de este maravilloso himno de Santo Tomás de Aquino dice: hay cosas que no entendemos, pues no alcanzan la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. También hay un obispo anglicano que tenía una frase: el corazón tiene razones que la razón no entiende. No recuerdo ahora cómo se llama este obispo anglicano que decía eso, pero lo que iba es, nosotros intelectualmente queremos entender las cosas cuando hay cosas que no las entendemos, pero no es porque no sean razonables, sino porque hay que hacer una serie de silogismos, de razonamientos, pero extensos, y solo la vamos a entender lo más seguro y no completamente cuando estemos con Cristo en el cielo. Y por eso quiero enfatizar eso con ustedes, amados hermanos. Yo sé que nosotros creemos, pero escuchen bien,
y entendamos bien, como decía Santo Tomás de Aquino, hay cosas que no entendemos, pues no alcanzan la razón, mas si la vemos con fe, entrarán al corazón. Y esto significa que lo que quiero enfatizar es que nosotros realmente creamos. ¿Por qué digo eso? Por la observancia, como ya indiqué una vez y lo vuelvo a indicar, que a la hora de la verdad, en el trayecto, en el desarrollo de nuestra vida, en cómo nosotros vamos desenvolviendo nuestra vida, a la hora de la verdad, pues hacemos a un lado a Cristo. A mí me da mucha tristeza y voy a enfatizar esto. Yo sé que hay muchos hermanos mayores que de pronto están viendo también y están participando en la Santa Misa. La mayoría sé que son jóvenes por el alcance tecnológico que tenemos hoy. Pero como da tristeza, lo he enfatizado también en estos días, en el que, por ejemplo, hay un ministro, un presidente de una comunidad, un presidente de un grupo juvenil y gente que ha estado en cargos en la iglesia, de las diferentes comisiones, grupos o movimientos, y tantos que tenemos en la parroquia y en distintas parroquias. Y cómo da de tristeza cuando uno se entera, por ejemplo, un patojo del grupo juvenil, presidente, cuando uno siente, se llevó a su novia solo así, o algún integrante de algún coro, y cantaban bien, y ahí estaban pues participantes siempre en la Santa Misa, y resulta que después cuando uno se entera, la fulana se fue con su novio solo así, y Cristo ¿dónde quedó? Y les importa un bledo a la hora de la verdad. Entonces, como digo, intelectualmente nosotros creemos, pero tenemos que tener cuidado porque, como dice Santiago, creer, el diablo también cree y tiembla. Entonces no basta nada más creer, sino que realmente actuar esa fe en que realmente Cristo está allí. Y yo voy a hacer lo que Cristo me ha dicho. Y voy a comer el cuerpo de Cristo para tener fuerza interna, para yo realmente hacer lo que debo hacer. Porque muchas veces hemos comulgado, hoy no tenemos la dicha, la mayoría no tiene la dicha de poder comulgar el cuerpo de Cristo, la mayoría, por esta realidad que estamos viviendo. Pero pensemos bien, si en el tiempo que hemos comulgado, bendito sea el nombre de Dios, realmente hemos nosotros caído en la cuenta de a quién recibimos. Hay un texto de la Sagrada Escritura que nos pone en jaque en nuestra conciencia. Es el famoso texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios que hemos leído hoy en nuestra segunda lectura, que uno tiene que tener en cuenta a quién recibe, porque si no come y bebe su propia condenación. Como también ha dicho maravillosamente el himno de Santo Tomás de Aquino, dice: lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos le da muerte y a los buenos le da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Y eso está interpretado desde este texto de San Pablo a los Corintios, en el que dice, y la mayoría cae en la cuenta, o más bien la mayoría cree que se trata de pecados graves, y por consiguiente si uno come en pecado grave, entonces uno puede condenarse. Pues sí, se puede decir de esa manera también, pero hay una interpretación que nosotros realmente no hemos caído en la cuenta, que se trata de, como ya repetí esta expresión, pero se trata de darse cuenta de a quién recibe uno. Y el texto griego que utiliza San Pablo es es la palabra diácrinon. Nosotros lo interpretamos como discernir. Ya sabemos qué significa discernir, pero hay veces, como digo, nosotros lo interpretamos mal, pero en la realidad es darse cuenta, caer en la cuenta de a quién estoy recibiendo. Imagínense, si pongo un ejemplo de carácter material, humano, nosotros la mayoría de veces no caemos en la cuenta de las personas, y lo que en derecho se llama error en la persona, lo cometemos también con Cristo. Pongamos el ejemplo bien claro, para no andar
teorizando. Por ejemplo, el par de novios, ¿no? Está el muchacho, la muchacha, y cuando están de novios, normalmente no presentamos las cosas malas que nosotros tenemos cada uno como hombre y como mujer, y eso no es malo, ¿verdad? Eso es como natural. No estoy diciendo que eso es malo. Pero la mayoría de veces uno no cae en la cuenta de con quién está de novio o de novia. Y ahí viene el famoso dicho de cuando ya están casados, digamos de las dos partes, es que él no era así, es que ella no era así. Por ejemplo, cuando ya surgieron cosas horribles dentro del matrimonio. Y la mayoría cree eso, es que él no era así, es que él era tierno, es que él era cariñoso, es que él era comedido, es que él trabajaba y es que él me trataba así, con respeto, y ahora me está tratando pues así, pura bestia. Él no era así, era así, usted no se dio cuenta, usted no cayó en la cuenta. Y lo mismo puede decir hoy, porque hoy se da de los distintos lados. También, por ejemplo, el hombre puede ver una mujer cariñosa, una mujer tierna, una mujer estupenda, y pues cuando se casan sale la fiera, ¿no? Y sale ahí la bruja, perdonen ustedes, ¿no? Y después él dice, es que ella no era así, era así. Uno no cayó en la cuenta, pues este solo es el ejemplo que quiero decir, de que lo mismo nos pasa con Cristo y más todavía. Y es lo que significa el verbo diakrinon en griego. Diakrinon significa darse cuenta de a quién recibe uno. Es cierto que a veces nos pesa nuestra conciencia todo, porque todos pecamos, ustedes y yo pecamos siempre. Y como digo, no es tanto la cuestión esta de estar en pecado, ya sea leve o grave, no es tanto eso. Y esto lo podemos entender desde la primera carta de San Juan, cuando él dice, pues aunque alguno peca, Dios es más grande que nuestra conciencia. Por supuesto, entiéndame, no estoy invitando a que ustedes no revisen su conciencia cada vez que comulgan o que coman en pecado grave. No estoy diciendo tampoco eso. Pero lo que estoy diciendo es la interpretación que normalmente le damos, es nada más discernir y que uno está en pecado grave y por lo siguiente no puede comulgar. Sino que lo que significa es lo que ya dije anteriormente, que hay que darse cuenta de a quién recibe uno. Porque entonces cuando uno se da cuenta de a quién está recibiendo, eso transforma la vida, eso le cambia la vida. Y por eso tengo este texto acá de Santa Teresita, el Niño Jesús, unos escritos completos. Si alguno lo puede leer, pues gracias a Dios. Fíjense que yo caí en la cuenta también de en estos días estar recordando para preparar la homilía de hoy, que cuando Teresita del Niño Jesús, ella hizo su primera comunión, ella decía, yo no sé por qué a la gente le cuesta mucho creer en que Cristo realmente está presente en la hostia consagrada. Pero si no se supone pues que Dios es poderoso, por consiguiente, si Dios es poderoso, ¿cómo le va a costar quedarse en un pan? Y un razonamiento tan sencillo le llevaba a ella a un amor impresionante. De hecho, antes, cuando ella tenía 4 o 5 años, o sea, tenía una mente elevada tan grande de fe que le lleva a decir ciertas cosas que son impactantes para nosotros. A mí me impacta por lo menos. Fíjense que cuando la hermana de Teresita, Celina, ella iba a hacer su primera comunión, su misma hermana, y espero que ustedes también ahora en casa estén preparando a su familia, a sus hijos o sus hermanos menores, Leonia, no me sale bien la palabra, es decir, la hermana mayor de Teresita, estaba preparando a su hermana Celina, un poquito mayor que Teresita. Y entonces les daba un discurso bastante bello. Y Leonia le decía a Teresita, pues tú, pues ahorita todavía no, hasta después se te va a decir las cosas. Y escuchen cómo decía ella. Dice, todas las tardes la estaba en tu regazo y le hablabas del acto tan importante que iba a realizar. Se refiere a la hermana mayor Teresita, que le estaba enseñando a su otra hermana Celina. Repito una vez más, dice, todas las sentabas en tu regazo y le hablabas del acto tan importante que iba a realizar. Yo escuchaba, ávida de prepararme también, escuchen bien eso, pero muy frecuentemente me decías que me fuera porque era todavía demasiado pequeña. Teresita tenía alrededor de 4 y 5 años, era demasiado pequeña. Entonces me ponía muy triste y pensaba que 4 años no eran demasiado para prepararme
a recibir a Dios. ¿Se imaginan ustedes? Ella consideraba que 4 años eran demasiado poco para prepararse a recibir. En cambio ahora nosotros queremos las cosas así, ¿no? Qué pereza ir a prepararse para el matrimonio, qué pereza recibir 4 charlas. Una tarde te oí decir que a partir de la primera comunión había que empezar una vida nueva. ¿Se imaginan eso? Teresita razonando los 4 años de esa manera. En el mismo momento decidí no esperar a ese día, sino a comenzarla al mismo tiempo que Celina, es decir, su hermana, ¿no? Pero qué impactante eso, porque imagínense, aquí se está hablando en el año 1885 más o menos, es decir, hace 1 siglo y 15 años. Y a lo que vamos es, lo que me interesa es lo que dice la hermana mayor de Teresita. Dice que al recibir la primera comunión, es decir, la primera vez que uno recibe el cuerpo de Cristo, había que cambiar la vida. Y entonces decía ella que no iba a esperar hasta ese momento, sino que iba a empezar a prepararse ya, porque 4 años eran demasiado cortos para poder prepararse a recibir a Cristo. Por consiguiente, como digo, como les vuelvo a repetir, perdonen que saque una conclusión tal vez demasiado moralista, pero pues nosotros tenemos que caer en esa cuenta, tenemos que caer en la cuenta de a quién recibimos, que es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Fíjense que Jesucristo es tan enfático y va batizando el punto tras punto, como dice en el Evangelio de San Juan que hemos leído hoy. Va enfatizando de tal manera que nosotros, como digo, ojalá que caigamos en la cuenta, tal vez no logremos entender con nuestra pobre razón porque es muy corta, y eso no significa que estoy diciendo que ustedes no estudien, sino que por el contrario estudien. Pero uno tiene que caer en la cuenta de cómo lo dice Jesucristo. Jesucristo, en la medida que los discípulos, que eran alrededor de 10,000, cuando Él multiplicó los panes, Jesús les dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y los judíos se ponen a discutir, pero ¿cómo es eso? Y Jesucristo va enfatizando y enfatizando, de tal manera que va en una ascensión en su discurso, en su explicación, de tal manera que no le queda a uno lugar a dudas de lo que está diciendo. Y por decir la verdad, por hablar tan claramente, aquí no está hablando en simbología, aquí no está hablando pues en qué sé yo, ¿verdad? En unas interpretaciones alegóricas o lo que sea. No está hablando de esa manera, sino que está hablando de una manera real, de una manera enfática, sin lugar a dudas. Entonces va en una ascensión en la medida en que los judíos pues le están preguntando, y él va enfatizando. Cuando él habla en este momento que hemos leído, es el capítulo 51, él aquí ya matizó. En el versículo 40, él utiliza un verbo que es jófage, que es comer. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Pero en la medida en que los judíos van como siendo escépticos, es decir, como que ya no quieren creer en eso que dice Jesucristo, de una vez también habla con otro verbo absolutamente radical. Y utiliza el verbo, en griego lo pone San Juan, jótrodon, que significa el que no me mastica, el que no me roe, no tiene vida. Y eso asusta a los discípulos y se van. 10,000 gentes se van del lado de Cristo porque no quieren creer de que realmente es así. Ellos lo ven como canibalismo, pero no es así. Recordemos que una persona, yo lo he puesto en estos términos, en estos días, también hace más o menos unos 15 días, una persona, qué importante es hoy, lastimosamente por la realidad pandémica que estamos viviendo, no podemos juntarnos, ¿verdad? Ni siquiera casi que ni en familia, precisamente si son familia grande, no puede uno a visitar a las personas que uno ama, y mucha gente se está enfermando, porque está solita, porque se quedó atrapada en otro departamento por su trabajo, cosas por el estilo, y la gente se enferma. Y la gente se pone triste. En estos días me han llegado mensajes también: padre, estoy triste, padre, no puedo ir a ver a mi familia. Nos damos cuenta cómo una persona solo con verla es alimento para uno. Estamos hechos para vivir en comunión, en comunidad, para eso estamos hechos. Y ahora, como tenemos que estar distanciados físicamente hablando, resulta que nos estamos enfermando porque uno no puede ver a los seres amados,
de aquellos con que uno creció, o con que uno estudió, o con que uno trabajó, etcétera. Entonces, si esas personas simple y sencillamente con el hecho de verlas es alimento para uno, precisamente eso es lo que quiere enfatizar Jesucristo, que no solo verlo a Él, sino comerlo, tragarlo, estar con uno, ser uno en la carne, porque no basta tener nada más estar unidos en el ámbito espiritual, porque también nosotros somos materiales, y por eso Jesucristo se materializó, capítulo 1, versículo 14 de San Juan, y el Verbo se hizo carne, como dice San Juan en el texto griego, se habla de sarx, la carne masticable, como ya hemos enfatizado desde San Pablo. En fin, hermanos, voy a terminar. Ojalá que nosotros caigamos en la cuenta de verdad, porque como digo, uno puede darse cuenta de las distintas parroquias, los distintos pueblos que uno va, es realmente poca la gente que cree y que da la vida por Cristo y que hace todo lo que a su alcance está para participar en la Eucaristía. Y de ahí el resto, muchas veces nos vamos poco a poco desanimando, descreyendo, y pues nos da igual si vamos o no vamos a la misa, me confieso y ya está. Cuando actuamos de esa manera es porque en el fondo nos falta mucho caer en la cuenta de a quién estamos recibiendo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.